Ya son las 10 de la mañana con 2 minutos, estamos de regreso con ustedes acá en Enlace USACH 94.5 de frecuencia modulada. También los acompañamos en televisión digital, señal 50.2 y diariousach.cl, nuestra señal online. Nos vamos a mantener en el tema vinculado a la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Lo estuvimos abordando en el panel sin ir más lejos a propósito de cómo esto va a ir marcando la agenda del presidente electo José Antonio Kast. Pero es bien importante ir un poquito también a el trasfondo de esta situación y particularmente cuánto se está relativizando valores y principios de la política internacional que uno tenía o al menos habían sido planteados como inamovibles en muchos aspectos, elementos que uno pensaría hace años atrás era impensable tener una acción de estas características, a pesar de que Estados Unidos ya había tenido una acción en Panamá a fines de los 80. Sin embargo, si vemos el contexto global, había ciertos principios que se habían mantenido inalterables en el último tiempo. Y en ese sentido va a ser importante ir viendo cómo se van analizando conceptos como el intervencionismo, cómo también se analiza la relativización del derecho internacional, el tema también de las soberanías, que estuvo además presente en el debate que teníamos recién en nuestro panel, y el tema de la libertad también, las libertades en cuanto a cada una de las sociedades. Queremos entrar en esos conceptos, elaborar un poco también este análisis junto al doctor en Filosofía Moral y Política, académico además del Departamento de Filosofía de nuestra universidad, habitual, además acompañante en nuestros programas, Mario Sobarzo, a quien saludamos y agradecemos que nos acompañe en este primer programa de Enlace USACH, además después del fin de año. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Sí, pues siempre es un gusto estar acá, no es muy bueno el tema en términos humanos, por supuesto, pero es una cosa que es importantísimo analizarla y bueno, saludos a todas y todos nuestros auditores de la radio. Mario, ¿cómo podemos analizar este tema? Más allá de que las señales que Donald Trump ha estado dando desde su primer mandato han sido bastante claras, pero encontrarnos luego de lo que fue tener en las costas de Venezuela navíos, estar constantemente amenazando con acciones y finalmente llevar adelante esta intervención, además realizando esta captura de Nicolás Maduro y su esposa, llevado de los Estados Unidos, está siendo juzgado sin ir más lejos, pero todas las implicancias que tiene esta acción en lo que son los principios de los que yo hablaba recién, ¿qué análisis preliminar podemos hacer desde una perspectiva además de lo ético, desde lo moral dentro de lo que es la acción internacional? Sí, bueno, a ver, partamos por lo primero, ¿no? El derecho internacional, que siempre tendemos a, como tú decías, a mirarlo muy para arriba, a mirarlo como algo que es como escrito en piedra. Sí. Hay que recordar que no tiene 1000 años, es una cuestión que se forma en el contexto de las guerras de religión europea y que en la Paz de Westfalia se establece, por una parte, lo que es la construcción de los estados nacionales, el reconocimiento de los estados nacionales, con sus características que les conocemos hasta el día de hoy, que son no confesionales, laicos, que tienen características de soberanía sobre su territorio, etcétera. Fines del siglo XIX estamos hablando. No, claro, la Paz de Westfalia es en el siglo XVII, pero la verdad es que eso constituye el derecho público europeo, que se llama, pero que es para ellos, ¿no? Es para los europeos, porque justamente después de esto viene inmediatamente, ya en el siglo XIX, como tú dices, en el año 1879, si no me equivoco en la fecha exacta, un congreso en el cual las grandes potencias de la época, entre otras, incluyendo Japón, ¿no? Que incluyen Alemania, Japón, Inglaterra, Francia, se distribuyen en África. Se distribuyen en África, se distribuyen lo que es las partes de Asia que no tienen gobierno fuerte, incluso en la propia China se la separan en diferentes áreas de influencia, aunque mantienen justamente al emperador, lo tienen ahí, como se llama, como una figura muy de ornamento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nos tendemos a olvidar de que ese derecho no es un verdadero derecho. Esto es una cuestión que es fundamental, siempre los juristas lo señalan, porque no hay una policía ni un organismo que en realidad pueda dar la orden de que algo se aplique, que es lo que ocurre con el derecho a los estados. Los estados, efectivamente, una vez que el juez zanja algo, manda a la policía o manda a las instituciones de defensa del orden público a actuar. Pero aquí, ¿quién podría mandar? Si lo que tenemos en el orden internacional y
en esto no hemos salido de Hobbes hasta el día de hoy, es la guerra de todos contra todos, el conflicto de todos contra todos. Lo que es interesante es que en algún momento en el siglo XX, específicamente después de la Segunda Guerra Mundial, se dan cuenta que producto del desarrollo tecnológico, los estados, y producto además de las contradicciones que llevó justamente las guerras imperialistas y colonialistas del siglo XIX y del siglo XX, se dan cuenta de que hay un momento en el cual ya no hay vuelta atrás. Si es que siguen avanzando en la guerra, la única salida es la destrucción de toda la humanidad. Y ahí entra la genialidad, la sagacidad de los políticos de la época, políticos que estamos hablando, Winston Churchill, estamos hablando de Stalin, que se le puede criticar por muchas cosas, pero en el ámbito internacional fue genial respecto de las cosas que fue capaz de hacer, Roosevelt, etcétera, que lo que se dan cuenta es que la única forma de detener esto es al menos hacer la pantomima de que el derecho internacional lo van a respetar, al menos hacer la pantomima de que esto vamos a hacerlo como vamos a no llegar a los golpes directamente, y cada uno va a tratar de respetar sus esferas de influencia. Cosa que es muy interesante, porque el concepto de esferas de influencia y de grandes áreas regionales es una cuestión que fue planteada por Haushofer, Karl Haushofer, que es el teórico de la geopolítica de los nazis. Él ya se planteaba esto y decía justamente que las potencias regionales tenían que tener un control sobre sus territorios. Y en alguna medida esto queda establecido tácitamente con el fin de la Segunda Guerra Mundial, donde es que hay una distribución del mundo que hasta el momento había funcionado bastante bien, pero tenemos una situación muy particular que por una parte es la caída de la Unión Soviética, que tiene implicancias en el derecho internacional, pero también en los derechos nacionales. Recordemos que la pérdida de los derechos laborales en los países europeos, particularmente, que son los que tienen en régimen un estado de bienestar, ocurre justamente después de este momento de la caída de la Unión Soviética. Han venido perdiendo ingresos, lo que son los trabajadores, etcétera. Bueno, y a nivel internacional también se ha ido debilitando el derecho internacional porque aparece el sheriff, aparece el tipo que, tipo John Wayne, ¿no? Entra a la cantina y mata a todos porque es el más hábil para poder disparar. Y eso lo que te lleva, claro, es que tú en un primer momento, lo que plantea Trump, somos el país más poderoso del mundo, entonces nosotros hacemos lo que queremos y ¿quién nos viene a hablar de derecho internacional? El problema de eso es que esto puede ser cierto en un primer momento, esto lo analiza Trotsky en la Primera Guerra Mundial, donde Alemania era mucho más desarrollada que Francia y que los otros países en un primer momento, pero el proceso de la guerra te lleva a que se igualen las condiciones tecnológicas y las condiciones de las capacidades de hacer la guerra. Y esto es terrible porque en el fondo va escalando hasta llegar a lo que en la Segunda Guerra Mundial se llamó la guerra total, el involucramiento de la totalidad de la sociedad en el proceso de la guerra, y por lo tanto donde es que hay que acabar, exterminar hasta el último enemigo, porque es un enemigo absoluto, es un enemigo que no tiene ninguna posibilidad de negociarse con él. Mario, mucho se ha hablado también a propósito de esta institucionalidad planetaria que nos hemos tratado de dotar luego de momentos traumáticos como han sido las guerras mundiales, también este temor permanente que hubo durante muchas décadas a una tercera guerra mundial de características nucleares. De alguna manera los países y la sociedad se trató de generar una suerte de ordenamiento jurídico a nivel internacional, pero no del todo perfecto, como decías tú, tomando en cuenta que esto implica comprometerse, firmar convenios, ponerse además todos detrás de cierta institucionalidad, pero es bien relevante saber si este tipo de situaciones puede despertar a la sociedad del planeta para tomar decisiones y efectivamente darse el tiempo de debatir, no sé si una nueva institucionalidad, pensando en las Naciones Unidas, dotarnos de nuevos elementos en el ordenamiento jurídico que puedan ser más convocantes para los países, y no esperar otro evento catastrófico para efectivamente movilizarnos. Sí, esa es una de las cosas quizás más interesantes de todo este proceso, porque donde nosotros podríamos ver esa sociedad civil y su inactividad, su incapacidad de articular algo, es justamente en la sociedad europea. ¿Por qué la sociedad europea? Porque la sociedad europea ha sido fuertemente dañada, muy afectada por todo lo que ha sido el conflicto con Rusia. Ellos empezaban a poner justamente las sanciones y las sanciones tuvieron un efecto boomerang, se volvieron contra ellas mismas, y hoy día tenemos una situación de empobrecimiento de sociedades como la sociedad alemana, donde es que hay un crecimiento cero o incluso de crecimiento en algunos periodos económicos, pero además de todo con cierre de empresas, con cesantía, con abandono de áreas estratégicas del desarrollo económico de los europeos, etcétera. Y uno esperaría que hubiera una reacción, porque si en el fondo te está perjudicando a nivel personal, la gente debería poder salir a la calle. Y lo que vemos es que no han habido llamados a la paz desde las sociedades europeas, las movilizaciones han sido muy pocas, etcétera. Hubo mucho más recepción con respecto al genocidio en Gaza que con respecto a lo que es el tema de la propia guerra contra Rusia. Entonces,
es bien llamativo porque es una cuestión que se ha hablado bastante ahora en el último tiempo. Hay incluso autores que han hablado de la posibilidad de hackear los cerebros humanos, en el sentido de que con los algoritmos, con las capacidades de las inteligencias artificiales, estamos en condiciones, los estados están en condiciones de poder intervenir sobre las ideas de la gente y desmovilizarla, generarle cierto nivel de apatía, cierto nivel de abandono respecto de las capacidades de movilización que históricamente tuvieron las sociedades. Y esto convive, además, coexiste con procesos de los estados de explosiones, de levantamiento, que son espontáneos y se agotan muy rápidamente. Sin ir más lejos, este año nuevo en Francia quemaron 1000 autos, ¿no? en un levantamiento, y bueno, pasó sin pena ni gloria porque ya estamos un poco acostumbrados a eso. Entonces, estas reacciones van conjunto con una rabia contenida, pero que no tiene una condición estratégica, no se plantea como una rabia para plantear una nueva forma de construcción de mundo, para plantear un nuevo derecho, para plantear nuevas acciones políticas, recuperar la democracia, por ejemplo, democracias que están capturadas por los poderes corporativos. Hoy por hoy las democracias ya son muy poco representativas de los intereses de los ciudadanos, y sabemos de que en realidad por debajo se mueven mucho más poderes y mucho más intereses que lo que los propios ciudadanos estamos proponiendo, lo que queremos. Sí. Y eso es lo que determina en realidad los intereses de los estados. En ese sentido, la crítica que le hacen justamente al gobierno chileno, que le dicen, oye, ahora ustedes vienen a hablar de esto, de que no hay que, ¿cómo se llama?, agacharse ante Donald Trump, cuando no nos podemos olvidar que la hoy defenestrada ex ministra de Defensa, ¿no?, Maya Fernández, tiene una foto justamente con todo el Comando Sur de Estados Unidos, hace un par de años nada más, antes de salir del Ministerio de Defensa. Entonces, la verdad es que cuesta mucho creer de que sean los grupos políticos de un bando o de otro, estén en condiciones de plantearse alternativas, porque todos tienen intereses muy cercanos con lo que son los grandes intereses corporativos económicos, y que son los que están con mucho temor, porque lo que para ellos ha marcado el cambio de época, por decirlo de alguna forma, es la aparición de gobiernos soberanistas frente al modelo globalizante que se había instalado posteriormente a la caída de la Unión Soviética. Ellos han planteado la recuperación de los poderes soberanos de los estados, y los ejemplos más paradigmáticos son China y Rusia, justamente donde en Rusia Putin ha sido capaz de controlar justamente a los oligarcas rusos. Muchos de ellos huyeron a Europa y terminaron perdiendo sus riquezas, o terminaron siendo investigados por tráfico de influencias, etcétera. Y en China, que incluso fue capaz de meter preso en algún momento al tipo que era el dueño de Ali. Entonces, claramente decirle a los poderes corporativos que ellos no son los que mandan en los estados, pero frente a eso tenemos los países occidentales, donde es que el descontrol que tienen los poderes corporativos es total, y tienen unas capacidades de intervenir al interior de las políticas públicas, al interior de lo que son las agendas políticas, el lobby, etcétera, que los ciudadanos no tenemos. Entonces, resulta muy complejo pensar que en ese contexto la sociedad civil de pronto se va a hastiar con esto y va a salir a la calle. De hecho, el gran ejemplo de esto es que ni en la Primera Guerra Mundial ni en la Segunda Guerra Mundial los propios ciudadanos, a pesar de los bombardeos sobre las ciudades, de las masacres, etcétera, fueron capaces de salir a la calle para oponerse a sus estados, porque en el fondo la fuerza nacionalista sigue siendo una de las grandes fuerzas activantes de la población, y cuando es que tú tienes un enemigo claro y eres capaz de activarlo por estos medios de comunicación, la verdad es que la gente tiende a quedarse en su casa a pesar de que esté ocurriendo justamente una pérdida de poder adquisitivo, pérdida de poder político, pérdida de la construcción social, etcétera. Mario, ¿cuánto complejiza también esta idea de poder compartir ciertos principios, compartir ciertas ideas fundamentales a la hora de tratar de dotarnos un marco de referencia común? La situación que se está viviendo hoy día también con la hegemonía. Tuvimos décadas de hegemonía total de los Estados Unidos, en su momento la pugna que tuvo con la Unión Soviética, pero hoy por hoy vemos a una China que poco a poco está ejerciendo su poder en distintos lugares del globo, con una agenda y una estrategia distinta. Está también lo que se puede hacer de aquí en adelante por parte de países como es el caso de la India, por ejemplo. ¿Cómo también podemos ir generando una instancia de diálogo, tomando en cuenta que desde la perspectiva incluso cultural nos encontramos con miradas de mundo distintas? Sí, eso es muy interesante y muy importante, además yo creo que no olvidarlo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos dos grandes paradigmas respecto de la construcción del orden internacional. El paradigma que está instalado Occidente,
Occidente, de Estados Unidos en particular, justamente desde su momento en que empieza a incorporarse en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, pero también cuando invade Filipinas, etcétera, donde es que utiliza esto de justamente un orden basado en principios, un orden basado en reglas, un orden basado en normas, se le llama de diferentes formas, pero que en el fondo trata de llevar los principios de la forma de vida norteamericana a otros países del mundo y trata de exportar su forma de democracia, su forma de individualismo, su forma de vida, etcétera. Y de hecho no es casual que el gran teórico justamente jurídico de los nazis, que era Carl Schmitt, hablaba de un imperialismo anglosajón para referirse a esto, donde decía que los tres elementos fundamentales eran el económico, lo jurídico y las formas de vida, ¿no? El tema cultural. Entonces, era ya visto muy sospechosamente por parte de, por ejemplo, la construcción de la política europea en los años 30. Pero tenemos un segundo gran paradigma respecto a esto, que es la política basada en intereses, que es la política realista. Y ahí está el gran tema, porque la política realista, y no es casual que autores como Mersheimer en Estados Unidos, que es uno de los principales representantes hoy día del realismo ofensivo, señalen que es mucho más duradera en el tiempo, es mucho más confiable en el tiempo. ¿Por qué? Porque todos sabemos que tenemos intereses, como estados, como personas, como comunidades, tenemos intereses. Por lo tanto, cuando uno deja sus intereses en claro, entiende que los intereses son coherentes, tienen que ver con lo que son las propias construcción individual, la construcción subjetiva que está detrás. Cuando tú planteas principios, esos principios son absolutamente abstractos, son inmateriales, no tienen que ver con nadie porque son para todos. Entonces tú lo que empiezas a hacer es imponer una forma de vida al resto y decirle que esa es la forma de vida correcta. En cambio, cuando tú partes de los intereses, partes de la negociación, porque los intereses nunca vas a poder competir en todo, ¿no? En las relaciones de pareja, en la relación de amistad, en los grupos de amigos, etcétera. Si tú quieres, 5 quieren hacer una cosa y otros 2 quieren hacer otra, sabes de que tienes que buscar una negociación y partes de los intereses de por qué alguien quiere hacer una cosa o la otra. En ese sentido, esta política basada en reglas que Occidente ha vendido para el mundo entero y que ha tratado de convertirla en el gran paradigma de la política mundial, la verdad es que es bien discutible que pueda funcionar porque ¿por qué le vamos a imponer los intereses, por ejemplo, a alguien que pertenece a una cultura musulmana, que piensa y que parte de unos principios completamente distintos a los nuestros? Y vemos además en el resultado de lo que ocurrió con la primavera árabe en su momento, lo que ha pasado también con otras intervenciones de Occidente en Asia. Bueno, y de hecho la primavera árabe lo que mejor nos demuestra es justamente el interés imperialista que tuvieron los estados, particularmente. Hay que recordar que aquí está detrás Israel en todos esos procesos y que el mejor ejemplo de esto es que ayer nomás, o antes de ayer, acaba de firmar justamente el actual presidente de Siria, que era un tipo que jugaba a la pelota. Hay grabaciones de él jugando a la pelota con las cabezas de las personas que le había cortado la cabeza. Pertenecía a los movimientos extrema islámico y hoy día hace una alianza para compartir información con Israel. O sea, eso te muestra en el fondo que una hipótesis que se viene planteando hace mucho tiempo, que es que Israel, que es el que ha financiado todos estos movimientos islamistas extremos para justamente estabilizar esos países que habían logrado construir unos órdenes muy difíciles porque eran muchas etnias, muchas comunidades en Siria, en Libia, y lo que hicieron fue desarticular los países, fue destruirlos. Hoy día Libia es un país balcanizado, sin ninguna posibilidad de organización política, donde es que hay ciertos territorios que se puede organizar, donde las mujeres volvieron a la edad de piedra respecto de sus derechos, donde la ciudadanía puede ser asesinada por cualquier cosa, etcétera. Entonces, lo que tú te das cuenta es que justamente esta construcción de los supuestos principios de la humanidad, etcétera, son falsos, porque lo que está detrás siempre es los intereses geopolíticos, y los intereses geopolíticos son el territorio, son la riqueza, son la energía, son las poblaciones que también son útiles para trabajar muchas veces como esclavos. Entonces, sobre esa base es difícil plantear que los principios o los valores sean los que estructuren, porque lo que vemos es que cada vez que tú te impones los valores, terminan siendo dictaduras tremendamente brutales, tremendamente ¿cómo se llama? Muy destructivas para las propias sociedades. Yo quería recordarles que estamos en diálogo con Mario Sobarzo, doctor en Filosofía Moral y Política, académico además del Departamento de Filosofía de nuestra universidad, analizando las implicancias que tiene este escenario post-intervención de Estados Unidos en Venezuela en torno a valores, principios de política exterior. Me quiero quedar un poco en el escenario del hemisférico. Vimos a la Casa Blanca planteando este tema de que el hemisferio es nuestro, y esto nos obliga también a pensar un poco en nuestro sector, nuestra área, nuestra zona, Latinoamérica, con lo que está pasando en Venezuela, las dudas, las inquietudes que se está generando también en torno a cuál puede ser también el plan de acción de aquí en adelante. El presidente Gabriel Boric planteaba este tema de Venezuela, ocurrió esto en Venezuela, podría pasar en cualquier otro lado.
lado. Esto desde la perspectiva de un continente que sigue siendo rico en recursos, sigue siendo atractivo para las grandes potencias. Hablemos además de que está también los ojos puestos en Groenlandia, hay todo un debate en torno a aquello y cuáles van a ser la acción que va a tener Estados Unidos respecto a aquello. Estamos nosotros como país que somos además la puerta de entrada a la Antártica. Claro. Hay muchos elementos que están en juego acá y que de todas maneras generan cierta inquietud de cuál es el futuro que nos depara de aquí en adelante. Sí, bueno, eso es fundamental, no olvidarlo, por varias razones. Primero, porque aquí se conjugan dos doctrinas que son principios estructurantes del Estado norteamericano, que en primer lugar es la doctrina de la doctrina Monroe, que plantea que justamente es América para los norteamericanos y por lo tanto todo lo que sea, lo que está aquí le pertenece a ellos y nosotros somos simplemente habitantes del territorio porque los verdaderos dueños de lo que está debajo de ese territorio son los norteamericanos, Estados Unidos. Y la doctrina del destino manifiesto, que señala justamente que Estados Unidos es el que está llamado a ser el hegemón mundial y a ser el organizador de las formas de vida del mundo a partir de lo que son sus valores, sus principios, etcétera. Bajo esa lógica, Estados Unidos efectivamente ha tenido intervenciones, como tú decías, en Panamá, pero también recordemos que esto que vimos ahora con el presidente Maduro, como lo sacaron, también ocurrió en Paraguay hace un par de años atrás, cuando que las Fuerzas Armadas paraguayas sacaron al presidente y lo llevaron justamente fuera del país, lo exiliaron. Entonces, no es una cuestión que sea nueva las estrategias que utiliza. De hecho, el gran mecanismo de la contrainsurgencia que se plantea en Estados Unidos, recordemos que se distribuyó, se expandió en Latinoamérica mediante la Escuela de Panamá, también mediante lo que eran los acuerdos de, ¿cómo se llama?, del neoliberales, etcétera. O sea, lo cierto es que nuestros estados soberanos son bastante falsos y eso lo sabía muy bien ya desde la época de Simón Bolívar. Se daba cuenta que si cada uno de nosotros se valía por sí solo, no podíamos frente a este hegemón regional. Y la teoría justamente de esta hegemonía regional, hay que recordar que ya quedó sentada en lo que es un libro clásico de la geopolítica norteamericana, que está escrito por el almirante Mahan, que señala justamente la necesidad de controlar los dos océanos porque Estados Unidos es visto como una isla continental que tiene todo un continente que es su isla, que es su espacio, su hemisferio, y por lo tanto tiene que utilizar el gran mecanismo para controlar esto, que es el mecanismo de los mares, ¿no? El tema de control de las vías fluviales, de las vías marítimas, etcétera. Y esto plantea justamente que en vez de controlar los territorios, lo que importa es controlar los puertos, controlar las vías de comunicaciones, poder controlar y tener una de las flotas más grandes del mundo, la flota más grande del mundo, que tiene proyección en todos los océanos del planeta, etcétera. Y eso ya fue señalado, como digo, en el siglo XIX. Ya Estados Unidos sabía que ese era su objetivo y aparece esta teoría que fue planteado por un señor de apellido Speakman, que señala justamente la necesidad de controlar el Rimland, que son las zonas exteriores, las zonas de comercio, las zonas de control. Y en ese contexto, Latinoamérica, la verdad es que nosotros somos parte del activo que hay que considerar. Necesitan población para poder trabajar gratuitamente o barato, eso sirve. Pero si esa población se vuelve innecesaria, aplicamos las reglas de la necropolítica y dejamos morir o directamente los matamos de alguna otra forma. En ese sentido, lo interesante de la política de los principios que se plantean es que es despiadada respecto de las personas reales, ¿no? Porque como los principios son absolutos, son totales, los seres humanos en realidad o se adecuan a los principios o los podemos eliminar, los podemos extraer de ahí porque eres una especie de microbio, una bacteria que afecta justamente el funcionamiento del orden. Entonces, es brutal porque lo cierto es que nosotros en Latinoamérica, y lo mostró el ejército de bolivariano, ¿no?, de Venezuela, la verdad es que no tenemos ninguna capacidad de resistencia si es que Estados Unidos en algún momento decide invadir alguno de los países. Y además está las quintas columnas que están en cada uno de los países que son admiradores de la forma de vida norteamericana, de la cultura norteamericana, esto que planteaba justamente Schmitt, y que en el fondo están dispuestos a entregar a sus propios países a cambio de poder ocupar un lugar dentro de este sistema colonial o imperial que Estados Unidos tiene. No es casual que, a propósito que empezábamos con la canción de los prisioneros, tengamos esta otra canción de Latinoamérica es un pueblo azul de Estados Unidos, de los prisioneros, que decía esto tan claramente hace 40 años atrás, cuando decía justamente que somos un montón de paisitos que nos creemos soberanos, cuando que llega el momento nos damos cuenta que esa soberanía es mentira. Sí, Mario, en cuanto a principios, cultura, estilo de vida, ¿cuánto también puede influir en este escenario futuro China? Estamos hablando de nuestro continente, además, donde gran parte del comercio de muchos países se está desarrollando con China más que con los Estados Unidos.
Unidos. Lo que ocurre con nuestro país, hemos visto los pasos que ha dado Perú respecto a su relación con el gigante asiático, y ahí es bien importante cuán ancha es la manga que pueda tener Estados Unidos, tomando en cuenta de que China tiene intereses grandes acá. Sí, de hecho hay... Y ahí ver también efectivamente cómo, si es que apelamos a un nuevo trato, una nueva estructura, cuánto puede influir también esa mirada de cultural y más pragmática también de China. Claro, es que ahí hay que recordar que China no tiene una proyección de su forma de imperialismo, su forma de control de los estados, nunca ha sido cultural, ¿no? China puede tratar de que la gente se atraiga por su cultura, pero no la va a imponer su cultura. No es una cuestión fundamental porque además los chinos, de esto ya viene de la época de Confucio, señalan de que es una cultura para ellos, una cultura para aquellas personas que son superiores. De hecho, miran al resto de los países que estaban en los alrededores de ellos como países muy atrasados en su momento cuando eran los imperios, el imperio Han o los diferentes momentos imperiales de la sociedad china. Nunca tuvo una proyección hacia afuera más allá de las relaciones comerciales. Nunca intentó imponer una cultura. El primer imperio que se plantea que es parte del control es justamente la imposición de la cultura, es el imperio norteamericano, y esto no lo estoy diciendo yo, lo dice Brzezinski en ese famoso libro sobre el orden mundial. Entonces, que es uno de los grandes teóricos de la geopolítica de las últimas décadas en Estados Unidos, y él señala que esta novedad del sistema norteamericano es lo que hace que el sistema norteamericano, por una parte, tenga una proyección mucho mayor que lo que han tenido otros, una duración mucho mayor que las que han tenido otros, porque su forma de vida se exporta. La forma de vida china, nosotros por mucho que queramos, acá nunca ha llegado, por ejemplo, la principal fiesta de ellos, que es la fiesta del soltero, que ¿cómo se llama? Que es una fiesta en la que se mueve mucho más dinero que el Cyber Day o que el Cyber Monday en todo el mundo. Ellos en un día venden lo que venden durante 3 días en Europa o en los países más, porque son mucho más población. Y es una fiesta que no se ha importado acá porque nosotros no tenemos esa importancia con respecto a buscar pareja de casarnos, cada vez menos en los países latinoamericanos o occidentales. Entonces, ahí hay una diferencia, porque China justamente puede ser un país que tiene muchos intereses en términos de la necesidad de tener recursos naturales, de tener energía, porque es un país que, siendo muy grande, no tiene grandes extensiones de terreno ni grandes minerales debajo de la tierra, petróleo, por ejemplo, poco, etcétera. Entonces, necesita esto, pero sabe de que no hay ninguna necesidad de cambiar las formas de vida de los países. Perfecto. Y recordemos que durante la época de la dictadura, China fue un gran aliado económico de Pinochet. No le hizo ningún problema comerciar con Pinochet, porque justamente China considera que hay que dejar que los países se desarrollen en sus políticas internas, no hay que influirlas, no hay que, más allá de apoyar eventualmente a alguien, pero no relativiza entonces aún más el tema de principios. Claro, totalmente. No, ahí no hay ninguna preocupación por los principios, más allá de que ellos tengan la idea de que, esto lo señalan en el año 2024 en la firma que hacen en Rusia junto con China, en un encuentro que hacen el presidente Putin con Xi Jinping, que ellos dicen que hablan de un orden multipolar, hablan de la necesidad justamente de generar un modelo de cooperación que no esté implicado con donde uno pierde y el otro gana, sino que sea un win-win, donde los dos son los capaces de ganar respecto del desarrollo, donde hablan de las esferas de influencia y necesidad de la creación de una nueva gobernanza global, porque la ONU no está no está a la altura hoy día de las condiciones que tenemos, donde es que las potencias regionales tienen que ser respetadas y no podemos nosotros desde las potencias globales el tratar de imponer nuestras formas de vida o tratar de imponer nuestras formas de construcción del mundo, etcétera. Y ese documento, que es muy interesante, abre otra concepción de la política, y esa es la gran preocupación, porque esa concepción de la política es contradictoria con esta forma de globalización corporativista que hemos hecho en Occidente y que se construyó a partir de Estados Unidos y de la caída justamente de la Unión Soviética. Eso está en directa oposición y va en conflicto. Y ese es el temor que tienen justamente las grandes corporaciones. Imaginémonos que las grandes corporaciones manejan mucho más dinero a veces que países pequeños o países medianos incluso. Entonces, el perder este poder económico, este poder de influencia sobre la política, porque los estados se vuelvan soberanos, sería una cuestión que sería catastrófica para ellos en términos de los intereses que ellos tienen, y por lo tanto prefieren que salte el planeta por los aires antes que entregar el poder completamente. Y no es casual, además, no hay que olvidar que, a propósito del tema de los principios y las creencias, que detrás de autores de personas como Netanyahu o detrás de personas como Trump, hay una creencia de que el fin del mundo está cerca, ¿no? Y que qué bueno que se acabe el mundo, porque lo que va a venir después se va a abrir el cielo y van a bajar los ángeles con Dios y va a venir el Mesías en el caso de Israel, o va a venir, Cristo redivivo en el caso de esta creencia del evangelismo norteamericano prosionista. Entonces, eso es un peligro, porque si alguien está
esperando el fin del mundo, lo que ayuda a adelantarlo, a acelerarlo, es mejor. Y esto es lo que los chinos, los rusos les sorprende mucho porque no tienen estas concepciones de mundo y se agarran la cabeza y dicen cómo evitamos que estos tipos nos lleven por el descalabro y nos hagan caer en la guerra nuclear y que todos terminemos desapareciendo, porque ellos creen que se van a salvar, pero nosotros somos más materialistas y pensamos de que efectivamente este es el único mundo que tenemos. O sea, ahí hay una contradicción que es brutal y que no sé cómo se va a resolver. Sí. Oye, Mario, podríamos estar conversando mucho rato. Yo quiero darte las gracias por este tiempo, por haber entrado también en estas temáticas, hacer una mirada un poquito más en el sustrato de este debate que se está dando en torno a esta intervención. Y bueno, el escenario de ahí se ve bien complicado. Muy complicado, sí, el 2026. Bueno, en el calendario chino, por eso es lo que estamos hablando, va a ser caballo de fuego. Y ese, como los caballos, ¿no? Que son seres que tienen mucha energía, y además de fuego, dice mucho, ¿no? Así que sí, los chinos se están preparando justamente para un año muy movido. Gracias, Mario, como siempre. Muchas gracias a ti, Rodrigo, y a los auditores, auditoras que, bueno, ojalá que mejore el año en lo que sigue. Esperemos.